La noche del 14 de febrero de 1917, Leonidas Yerovi, uno de los hombres de letras más importantes de nuestra historia, fue acribillado con 4 balazos en pleno Jirón de la Unión. El sangriento hecho ocurrió en la puerta de las instalaciones del diario La Prensa, en donde Leonidas se desempeñaba como uno de sus más destacados periodistas. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió con la vida de tan importante intelectual para ser tan cobardemente asesinado? ¿Qué motivó al asesino para acabar con la vida de tan eminente poeta, que además era muy querido y respetado por todos? Soy Marcelo Rivera y esto es Historias detrás de la muerte. Historias detrás de la muerte. El asesinato del poeta inmortal. Hablar con Ángela. ¿Diga? Haga el favor de comunicarme con la señorita Ángela Argüelles. No se encuentra. Tenga la bondad de decirle... ¡He dicho que no se encuentra! ¿Qué se habrá creído este infeliz? Aquella llamada se convertiría en la llave que abriría las puertas de la muerte al genial escritor. Leonidas Yerovi nació en Lima el 9 de septiembre de 1881. Su nombre completo era Sergio Nicolás Leonidas Yerovi Douat y vivió en los Barrios Altos, en la calle Bravo, actual segunda cuadra del Jirón Conchucos. Fue hijo de don Agustín Leonidas Yerovi, un político liberal ecuatoriano, y de doña Janet Douat Bacon, dama uruguaya, hija de padres franceses. A las 2 semanas de nacido, el pequeño Leonidas fue bautizado en la iglesia de San Pedro, en el centro de Lima. Su padre volvió a Ecuador abandonándolo cuando tenía apenas 1 año. Entonces su crianza fue asumida por su madre y abuelos maternos. Él fue un hijo de padre no habido y bueno, eso fue una marca que él la llevó toda la vida, ¿no? Sin embargo, él quiso siempre desprenderse de esa melancolía. A los 13 años, Leonidas se convierte en el sostén de su familia y comienza a trabajar como vendedor de una tienda ubicada en el Portal de Botoneros. La facilidad que tenía para crear versos, así como su travieso ingenio, lo volvieron muy popular entre sus compañeros y la clientela.
Uno de sus primeros versos, por tanto, fue fruto de este gusto suyo por enamorar a las clientas. Entonces, hay un verso de él que empieza diciendo: señora Marta Barrantes, mi dicha, mi amor, mi anhelo. Mi anhelo, mi ángel bajado del cielo, a trastornar comerciantes, porque si mi amor no dais, pues él hace que me venda. Ya no venís a mi tienda, y tú en otra compráis. A los 20 años, Leonidas viaja a Ecuador en busca de su padre, pero fue recibido por su progenitor de manera fría e indiferente, por lo que volvió decepcionado. En ese momento decide entrar de lleno al periodismo y gracias a su ingenio prolífico, comenzó a producir con asombrosa facilidad prosas festivas y versos, los que fueron publicados por primera vez en el año de 1901 por la revista satírica Fray K. Besson. No tardó en ser requerido por otros diarios y revistas limeños. En 1903 se convierte en periodista fundador del diario La Prensa, donde hizo populares sus columnas Crónicas Alegres y Burla Burlando. Leonidas Yerovi era uno de los poetas y periodistas más destacados y reconocidos cuando fue asesinado aquella noche previa a los alegres carnavales de inicios del siglo XX. Luego del agrio encuentro telefónico, Leonidas abandonó la sala de redacción del diario y se dirigió furioso a la pensión americana, que quedaba a pocas cuadras de allí, en la calle Espaderos, a fin de pedirle explicaciones a aquel que con tanta descortesía le había colgado el teléfono. Quiero hablar con Manuel Sánchez. Me parece que está descansando en su habitación. Aunque ahora que recuerdo, creo que salió un momento. El hombre con el que hablaba era el torero Emilio Rodríguez, también conocido como Bombita de Caracas. No trate de ocultarlo. Acabo de hablar con él. No lo escondo. Estoy casi seguro que lo vi salir. ¡Que alguien le avise a ese miserable que Leonidas Yerovi está aquí! ¡Que salga si es tan valiente! ¡No te escondas, cobarde! ¡Sal a dar la cara! Tranquilo, hombre, tranquilo. Ni una nota, maldita sea. Así que el periodista me vino a buscar. Y habló muy mal de ti. ¿Sí? Ahora vamos a ver quién es más valiente. Ojalá te den tu merecido. Feliz. Pero ¿quién era exactamente el sujeto al que Leonidas quería increparle tan apasionadamente su descortesía? Manuel José Sánchez tenía 28 años. Era un arquitecto chileno que llegó de Valparaíso con la idea de hacer fortuna en nuestro país. Apenas arribó, comenzó a buscar empleo ya que el dinero que tenía solo le iba a alcanzar para 2 meses. Al parecer, la suerte no estuvo de su lado, pues pasado ese tiempo, aún no encontraba trabajo. Leonidas Yerovi se encontraba redactando un artículo que saldría publicado al día siguiente, en homenaje a los carnavales, que por aquella época era una actividad colectiva muy común. Le exijo que se disculpe inmediatamente conmigo por los insultos que acaba de proferir hacia mí. ¿Exigirme usted a mí? ¿O se disculpa o yo mismo? ¡No me disculpo nada! Estos asuntos se solucionan en la calle. ¡Vamos! A ver si es usted tan valiente de exigirme disculpas nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Se quedó callado? Vuelve a decirme cobarde, miserable. Usted es eso y mucho más. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? ¡Esto! ¡Feliz, cobarde!
tenía dos opciones: o seguir sumergido en la peor prisión pagando su condena, o pelear a muerte por su libertad. Bienvenidos al primer campeonato de prisiones SPTZ. Invicto 3, la redención. Este domingo a las 2:30 de la tarde por Panamericana. Historias detrás de la muerte. Leonidas Yerovi había sido acribillado a balazos por Manuel Sánchez, un chileno llegado pocos meses antes a Lima y que se había convertido así en el asesino de uno de los escritores más respetados y queridos por el mundo literario y los limeños. Cuando le dispararon a mi abuelo, la gente lo reconoció, ¿no? Entonces inmediatamente cortaron el paso al señor Sánchez, al asesino, y fue fácilmente apresado, ¿no? El escándalo alertó al inspector Carrasco, quien se encontraba cumpliendo guardia cerca de la iglesia de la Merced. ¡Dispara un hombre! ¡Él es un asesino! ¡Ábrátelo! ¡Auxilio, Dios mío! ¡Auxilio! ¡Hay que llevarlo! ¡Vamos a ayudar a la justicia, por favor! ¡Vamos! ¡Ya, llevemos! ¡Auxilio! Leonidas Yerovi era tan querido por el pueblo limeño que todos se desesperaban por darle los primeros auxilios. La gente inmediatamente quiso auxiliarlo, ¿no? Y trataron de levantarlo, lo movieron y lamentablemente eso fue fatal, porque cuando llegó a la botica francesa, que fue al primer lugar donde lo llevaron, ya estaba muy mal, ¿no? ¡Rápido! ¡Ponlo acá! Aquí. Está muy grave. Llévenselo directamente al hospital. Yerovi fue puesto en una camilla y trasladado hacia el hospital francés Maison de Santé. Al llegar a dicho nosocomio, los doctores Graña, Morales, Macedo, Villanueva, Escardó y Pareja y Llosa ya estaban esperando para darle plena atención al herido por órdenes del dueño de la prensa, que había llamado previamente para informar de la gravedad del caso. En el hospital se le encontraron 4 heridas de bala, una en el antebrazo y las otras 3 les habían perforado el tronco, comprometiendo seriamente el corazón y los pulmones. Esto generaría el desenlace fatal. El sangrado de las heridas se había detenido, pero la situación del poeta era complicada. Leonidas se quejaba y su voz desfallecía cada vez más. Déjenme dormir. Los médicos procedieron a echar yodo a las heridas del periodista, mientras que éste se echaba sobre su lado izquierdo para descansar en la camilla donde lo habían puesto. Quiero hablar con Ángela. Y expiró a las 12:05 de la mañana.
del 15 de febrero de 1917. Dejó de existir Leonidas Yerovi ante la presencia de sus amigos más cercanos en el Hospital Maison de Santé. Tenía apenas 35 años. Los doctores luego concluyeron que el brusco movimiento al que fue sometido agravó las hemorragias internas. El amor de sus amigos, probablemente irracional, como todo amor, les impidió hacer lo más sensato, que hubiera sido recostarlo sobre la mesa de redacción y traer a los médicos. Luego de que la noticia corriera por toda la ciudad, la madre del poeta, Janet Douat Bacon, acudió hasta la Maison de Santé, donde protagonizó intensas escenas de dolor por el crimen ocurrido contra su hijo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, querida Yerovi? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Leonidas, hijo. Doctor, dígame que está dormido. ¿Está dormido, no, doctor? No. Por favor, no. No. Al día siguiente se realizó el velatorio en el diario La Prensa, donde se acondicionó una capilla ardiente. Fue realmente un cortejo multitudinario, ¿no? Los diarios hablaron de 30.000 personas en una ciudad de 150.000. Los diarios y revistas más importantes de entonces, como La Crónica, El Comercio, Variedades y Mundial, así como sus colegas periodistas, poetas y también varios políticos, expresaron sentidamente sus condolencias a la familia Yerovi. A la vez informaban que luego de ser velado, el cuerpo saldría de La Prensa para ser llevado en caravana al cementerio Presbítero Maestro. Entre las numerosas personas que pugnaban por darle el último adiós a Leonidas Yerovi, apareció una misteriosa mujer que se acercó a su ataúd y le colocó una rosa en el pecho. ¿Sería Ángela aquella misteriosa mujer? Historias detrás de la muerte. De la muerte. El asesinato de Leonidas Yerovi había conmocionado a la ciudad de Lima. Todos querían darle el último adiós al querido periodista, a la vez que exigían justicia para tan cobarde crimen. Al día siguiente, a las 10 de la mañana del 17 de febrero, se levantó la capilla ardiente y el féretro es trasladado en hombros por sus colegas y amigos periodistas a la Plaza de la Inquisición, hoy Plaza Bolívar, donde fue colocado en una carroza fúnebre para seguir su camino rumbo al cementerio Presbítero Maestro. Los diarios de la época calcularon que no menos de 30.000 personas fueron las que acompañaron al querido escritor hasta su última morada. Concurrieron unas 30.000 personas que desengancharon los caballos del coche que les llevaba a su cuerpo y lo llevaron en hombros desde el Jirón de la Unión hasta el cementerio del Presbítero Maestro. Añadiendo a eso que las mujeres no iban a los entierros, no estaban presentes en los entierros, ¿no? Las mujeres más bien desde los balcones le tiraban flores, pétalos de rosas, ¿no? Durante todo el trayecto. En el sepelio de Leonidas Yerovi se pudo apreciar una manifestación nunca antes vista en nuestro país en los funerales de un hombre de letras. Abraham Valdelomar, quien por entonces ya era un escritor consagrado, leyó una bellísima oración fúnebre, escrita en el momento que le causó el dolor enterarse de la muerte del poeta, y que comenzaba así. Oye, hermano Leonidas, yo te quiero contar lo que ha pasado. Yo vivo allá en el barranco, junto al mar. Yo estaba soñando a la aurora cuando entró mi madre sollozante y me dijo, corre, corre, un hombre malo ha matado a tu amigo. El doctor Óscar Cebrián fue el juez encargado del crimen.
Luego de constatar los hechos, se dirigió a la comisaría a entrevistarse con el asesino de Yerovi. Yo no quise hacerlo. No quise. No soy un asesino. En la sexta comisaría donde se encontraba detenido, el asesino reveló que siempre llevaba un revólver marca Colt y que su intención no era matar a Yerovi. Pero al recibir un empujón de este cuando pedía explicaciones por hablar mal de su persona, sacó el revólver y le disparó. Mientras daba su declaración, el asesino sufrió temblores y se mostraba aparentemente desconcertado por el acto que había cometido. Al momento de trasladar a Manuel Sánchez al Panóptico de Lima, el auto en el que era transportado fue sorprendido por un grupo de personas que intentaba tomar justicia por sus propias manos. La gendarmería tuvo que realizar disparos al aire para evitar que el pueblo linchase a quien había acabado con el escritor que les alegraba la vida con sus obras. Quiero hablar con Ángela. Sánchez fue procesado y condenado en primera instancia a 5 años de encierro en la penitenciaría de Lima. A su favor, se abogó que el potente puñetazo que Yerovi le dio fue el móvil para que éste se ofuscara y usara su arma. El fallo del juez de primera instancia, de apellido Cebrián, no solo le daba una pena benigna, sino que además prácticamente lo ponía como víctima. El argumento que sacó a relucir la defensa del chileno Manuel Sánchez era que la víctima era un poeta, un bohemio, no religioso, que llevaba una vida licenciosa, que era considerado un pecador y que además Leonidas lo había provocado primero. Claro, en esa época la gente que trabajaba en teatro y en estas actividades culturales no era muy bien vista, no era catalogada pues de bohemio, de libertino. Entonces la iglesia ejerció mucha presión ahí para que en realidad el culpable, el asesino, al asesino se le diera una pena de 1 año simplemente, ¿no? Doña Janet Douat, la madre de Leonidas, exigió que se haga una revisión de la pena. Obtiene la ayuda del recién graduado abogado Alberto Ulloa Sotomayor. Alberto era amigo de Leonidas e hijo de quien fuera el primer director del diario La Prensa. Luego de arduo trabajo y con los alegatos presentados, el abogado consiguió que el Tribunal Superior revocara la primera sentencia y condenase a Sánchez a 11 años de prisión. Gracias a la lucha de la madre de Leonidas y el apoyo del abogado y amigo Alberto Ulloa, se pudo lograr una pena mayor para el asesino de tan querido y brillante escritor. Cuando su amigo Alberto Cisneros se graduó de abogado, le dijo: espero que este título te sirva para defender a los pobres, ¿no? Sin imaginar que poco después él lo iba a defender. Pero ¿qué fue lo que desató la furia del asesino Manuel Sánchez? ¿Realmente las palabras de Yerovi lo ofendieron tanto que se sintió impulsado a disparar contra él? ¿Quién era la mujer de la rosa en la mano? ¿Quién era aquella Ángela a la que Leonidas llamó por teléfono? ¿Serían ambas mujeres la misma persona? Efectivamente, la misteriosa mujer era la actriz argentina Ángela Argüelles,
a la que Leonidas había mencionado instantes previos a su fallecimiento. Quiero hablar con Ángela. ¿Había acaso una relación oculta entre Leonidas y esta mujer? ¿Ángela Argüelles mantenía amoríos con Manuel Sánchez o con los dos? Te prometí que vendría, y aquí estoy. Leonidas, mi amor. No sabes cuánto te extrañé. ¿En qué puedo ayudarte? Toma asiento. El cinematógrafo nos está arruinando. El público no está yendo a la temporada de teatro este mes. Necesitas dinero. Toma. Te prometo que te lo pagaré pronto. No te preocupes. Úsalo para tus gastos corrientes. Y por lo del hospedaje, no te preocupes. Ya hablé con el señor Golds. Por ahora no te cobrará ni un centavo. Leonidas, yo... Esta señorita, Ángela Argüelles, que había venido en otras ocasiones a Lima y había tenido mucho éxito, ya no, pues las compañías ya no tenían tanto éxito, ¿no? Entonces ya el público opta un poco más por el cine. ¿No se conocen? Manuel, te presento a un gran amigo mío, Leonidas Yerovi. Un gusto conocerte. Me dio gusto volver a verte. ¿Ya te vas? Puedes ir en la noche a verme al teatro. No sé, tengo mucho trabajo. Te llamo. Permiso. Manuel Sánchez y Ángela Argüelles se conocieron en Buenos Aires, Argentina. Ángela vino a Lima con la compañía de teatro en la que actuaba, y Manuel, que se había enamorado de la actriz, vino inmediatamente de Valparaíso en busca no solo de mejores horizontes laborales, sino también tras de la mujer que lo había deslumbrado. Pero al parecer Sánchez alimentaba una pasión no correspondida. Sánchez declaró que para defenderse de posibles malhechores, llevaba siempre consigo un revólver. Sin embargo, terminó descargando sus balas contra un inocente. Es muy probable que mi abuelo Leonidas haya conocido a Ángela Argüelles en una visita anterior a la que realizó en febrero del 17. Entonces, el abuelo la ayudó por medio de las relaciones. Era un personaje muy querido en Lima, entonces en el hotel donde se alojaba la trupe le darían un crédito o algo así. ¿Todo bien? ¿Te ha visto un médico?
Eso es para los ricos, señor. A los pobres solo nos queda morirnos. Anda a tu casa. Es que tengo que terminar de... No. No vas a perder tu empleo. Yo me encargaré de que mañana mismo te vea un doctor. Toma, compra comida. Debes alimentarte bien. Ya, anda a tu casa. Dale. Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. Leonidas Yerovi fue uno de los intelectuales más admirados, leídos y populares de Lima, por lo que su muerte fue muy sentida por todos. El gran Luis Alberto Sánchez, quien es considerado uno de los intelectuales más prolíficos del siglo XX, dijo sobre Yerovi: Yerovi fue uno de los poetas más finos, más traviesos, elegantes y musicales de nuestra historia literaria contemporánea. Fue uno de los mejores discípulos de Rubén Darío. Sus versos transpiran la musicalidad típica de prosas profanas y de azul. Los libros mágicos del gran poeta de Nicaragua, su prosa y su verso jamás dejaban de mostrar su veta irónica, su humanismo y su sátira. O como se escribió en la revista Variedades: un gran espíritu y un gran corazón, un genial poeta y un brillante periodista, asesinado villanamente por un miserable. Historias detrás de la muerte. Ocho días antes del crimen, Sánchez le dijo al señor Goltz, dueño de la pensión americana, que ya no tenía dinero. Este buenamente accedió a darle alojamiento hasta que su situación mejorase y pueda pagarle. Aunque contaba con hospedaje, Sánchez no tenía cómo alimentarse, por lo que bajaba sigilosamente de noche a comer lo que había sobrado. Luego de la confesión de Sánchez, el comisario dispuso que Ángela presentase su manifestación, pero esta vez no pudo hacerlo, ya que el profundo dolor que sentía le impidió declarar. En cuanto al torero Bombita de Caracas, este confesó que asusó al asesino, ya que sentía antipatía por Yerovi, pues, según dijo, el poeta nunca había escrito ni una sola nota acerca de sus faenas taurinas. Ni una nota, maldita sea. Así que el periodista me vino a buscar. Y habló muy mal de ti. Ahora vamos a ver quién es más valiente. Ojalá te den tu merecido, infeliz. Leonidas Yerovi dejó una vasta obra literaria, 8 comedias que estrenó en vida, innumerables composiciones poéticas desperdigadas en periódicos y revistas. A todo esto se suma su producción periodística en prosa, artículos de costumbres, crónicas urbanas, comentarios de noticias internacionales, crítica literaria y notas policiales. Entonces, al momento que muere, además a los 36 años nadie imagina que va a morir, ¿no? Entonces toda su obra quedó muy dispersa, ¿no? Regada. Entonces fue su madre, mi bisabuela, Juana, la que empezó a recoger un poco todo su material de los escritorios, de los cajones, de los rincones, ¿no? Y para empezar a ordenarlos, ¿no? Pero luego ella fallece y es mi madre
Juana Yerovi, la que se encarga de otra vez de esa labor de recopilación. Como muestra de la gran capacidad de creación que tenía, a la edad de 17 años, Leonidas fue coautor de la marinera La Zambita, junto con el poeta Federico Blume y Abelardo Gamarra, el tunante. La música fue compuesta por el músico arequipeño José Benigno Ugarte. Entre los innumerables escritos que dejó, figura Don Juan Tenorio, comedia teatral que escribió mientras se encontraba en prisión. Leonidas Yerovi fue encarcelado junto a toda la redacción de la prensa durante el mandato de Augusto B. Leguía, ya que el diario hacía oposición al gobierno. Sin embargo, a pesar de su condición de preso político, Leonidas no perdió el buen humor. Y por el contrario, se divertía representando junto a sus compañeros la obra que había escrito. Leguía toma venganza contra todo el diario de la prensa. Es en una de esas ocasiones en las cuales él aprovecha para huir debajo de toda la carga del carromato que sacaba los restos de las verduras y vegetales que se consumía entre los presos del panóptico. ¿Qué te parece si tú pintas los monos y yo hago las monadas? Y le ponemos monos y monadas. ¿Ah? Con esta frase, dicha al ilustrador Julio Málaga Grenet, Yerovi da inicio en 1905 al semanario de humor político Monos y Monadas, editada con un estilo que destrozó el puritanismo burgués de la época, pues la jerga, la ocurrencia esquinera, el barrio, la calle, estaban en sus páginas. Se editó ininterrumpidamente durante los años de 1905 y 1907, y por sus páginas pasaron las mejores plumas del siglo XIX y XX. Allí estaban Ricardo Palma, Abraham Valdelomar, Manuel González Prada, el cronista Abelardo Gamarra, entre muchos más. Pero no solo hubo peruanos. Rubén Darío y Amado Nervo escribieron también para el semanario. La revista volvió a editarse 70 años después, esta vez bajo la batuta de su nieto Nicolás Yerovi, quien volvió a reunir nuevamente a un selecto grupo de escritores e ilustradores. Se había hecho muy amigo de Julio Málaga Grenet. Juntos fundan Monos y Monadas con el propósito de reírse de sí mismos y de la circunstancia que les había tocado vivir. En enero del año 2006, el Fondo Editorial del Congreso de la República publicó las obras completas de Leonidas Yerovi en 3 tomos. Dicha labor recopilatoria contó con la edición del escritor e historiador Marcel Velázquez Castro. Leonidas Yerovi es uno de los fundadores del periodismo moderno en el Perú. Cultiva diversos géneros, la crónica urbana, la sátira política, utilizando para ello las letrillas. También emplea artículos internacionales, voltea los cables que llegan a la prensa. Y le gusta, a Yerovi introduce la alianza entre lo gráfico y la escritura, que cambia un poco la historia de la prensa en el Perú, ¿no? Perteneció a ese grupo de intelectuales que sentaron las bases de lo que era la cultura republicana. Es curioso este destino de vivir con la pretensión, la aspiración, el deseo de alegrar la vida de los demás. Y sin querer se ha constituido casi en un signo que distingue la trayectoria pública de la familia. El asesino, Manuel Sánchez, dijo estar arrepentido del crimen que había cometido. ¡Soy un asesino! Y durante su encierro pidió resarcir de algún modo el daño que había causado, por lo que se le encargó operar el linotipo de la prisión, con lo que ayudó en la impresión de algunas de las obras de su víctima. En junio de 1919,
el bardo Felipe Pinglo compuso el vals Leonidas Yerovi como un homenaje al gran hombre de letras. Con la publicación de su obra completa, no solamente se le rinde homenaje, sino que también permite que las nuevas generaciones conozcan la gran riqueza literaria que Leonidas Yerovi nos dejó. ¿Diga? Haga el favor de comunicarme con la señorita Ángela Argüelles. No se encuentra. Tenga la bondad de decirle... ¡He dicho que no se encuentra! ¿Qué se habrá creído este infeliz? Aquella llamada se convertiría en la llave que abriría las puertas de la muerte al genial escritor. Leonidas Yerovi nació en Lima el 9 de septiembre de 1881. Su nombre completo era Sergio Nicolás Leonidas Yerovi Douat y vivió en los Barrios Altos, en la calle Bravo, actual segunda cuadra del Jirón Conchucos. Fue hijo de don Agustín Leonidas Yerovi, un político liberal ecuatoriano, y de doña Janet Douat Bacon, dama uruguaya, hija de padres franceses. A las 2 semanas de nacido, el pequeño Leonidas fue bautizado en la iglesia de San Pedro, en el centro de Lima. Su padre volvió a Ecuador abandonándolo cuando tenía apenas 1 año. Entonces su crianza fue años. Leonidas viaja a Ecuador en busca de su padre, pero fue recibido por su progenitor de manera fría e indiferente, por lo que volvió decepcionado. En ese momento decide entrar de lleno al periodismo y gracias a su ingenio prolífico, comenzó a producir con asombrosa facilidad prosas festivas y versos, los que fueron publicados por primera vez en el año de 1901 por la revista satírica Fray K. Besson. No tardó en ser requerido por otros diarios y revistas limeños. En 1903 se convierte en periodista fundador del diario La Prensa, donde hizo populares sus columnas Crónicas Alegres y Burla Burlando. Leonidas Yerovi era uno de los poetas y periodistas más destacados y reconocidos cuando fue asesinado aquella noche previa a los alegres carnavales de inicios del siglo XX. Luego del agrio encuentro telefónico, Leonidas abandonó la sala de redacción del diario y se dirigió furioso a la pensión americana que quedaba a pocas cuadras de allí, en la calle Espaderos, a fin de pedirle explicaciones a aquel que con tanta descortesía le había colgado el teléfono. Quiero hablar con Manuel Sánchez. Me parece que está descansando en su habitación. Aunque ahora que recuerdo... Asumida por su madre y abuelos maternos. Él fue un hijo de padre no habido y bueno, eso fue una marca que él la llevó toda la vida, ¿no? Sin embargo, él quiso siempre desprenderse de esa melancolía. A los 13 años, Leonidas se convierte en el sostén de su familia y comienza a trabajar como vendedor de una tienda ubicada en el Portal de Botoneros. La facilidad que tenía para crear versos, así como su travieso ingenio, lo volvieron muy popular entre sus compañeros y la clientela. Uno de sus primeros versos, por tanto, fue fruto de este gusto suyo por enamorar a las clientas. Entonces, hay un verso de él que empieza diciendo:
Señora Marta Barrantes, mi dicha, mi amor, mi anhelo. Mi anhelo, mi ángel bajado del cielo, a trastornar comerciantes, porque si mi amor notáis, pues él hace que me venda. Ya no venís a mi tienda, y tú en otra compráis. A los 20 años, la noche del 14 de febrero de 1917, Leonidas Yerovi, uno de los hombres de letras más importantes de nuestra historia, fue acribillado con 4 balazos en pleno Jirón de la Unión. El sangriento hecho ocurrió en la puerta de las instalaciones del diario La Prensa, en donde Leonidas se desempeñaba como uno de sus más destacados periodistas. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió con la vida de tan importante intelectual para ser tan cobardemente asesinado? ¿Qué motivó al asesino para acabar con la vida de tan eminente poeta, que además era muy querido y respetado por todos? Soy Marcelo Rivera y esto es Historias detrás de la muerte. Historias detrás de la muerte. El asesinato del poeta inmortal. Quiero hablar con Ángela.